Buenas noches, bienvenidos a la edición del día martes del programa Conocer Ciencia. Ciencia divertida, sencilla y fascinante. Vamos a hablar en esta oportunidad de un sacerdote, pero un sacerdote científico. Se llamaba Gregorio. Bien, pero en el idioma de su tierra natal, que era Austria, era Gregor Mendel. Gregor Mendel descubrió las leyes de la herencia. Por ejemplo, tal vez usted, si es niño o cuando fue niño, siempre le han dicho, o probablemente oyó escuchar, ¿no? Eres igualito a tu abuelo. O a una niña, o cuando usted fue niña, tal vez le dijeron, usted es igualita a una de sus tías, ¿no? A la hermana de su mamá. O a veces dice, no tiene las orejas del papá, tiene los ojos de la madre, tiene los labios del abuelo, tiene la talla de la abuela. Bien, todo eso se debe a que nosotros heredamos características de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y los científicos siempre se preguntaban, ¿y por qué nos parecemos a los padres, ¿no? ¿Por qué nos parecemos a los abuelos? ¿A qué se debe eso? Bien, en la ciencia uno trata de descubrir leyes. Entonces los científicos buscaban las leyes de la herencia, es decir, aquellos principios que nos pueden explicar el por qué una persona se parece a otra persona, sobre todo dentro del ámbito, dentro del marco de la familia. Bien, vamos a ver en esta edición del programa Conocer Ciencia la vida de Gregor Mendel y la vida de otro seguidor de Mendel, que era el norteamericano Morgan. Ellos descubrieron las leyes de la herencia. Si usted no sabe por qué se parece a su papá o por qué se parece al abuelo, vea este programa y lo descubrirá. Ahora vayamos inmediatamente a nuestra pizarra virtual. Ahí está. Estamos en nuestra serie de momentos estelares de la ciencia y vamos a hablar esta noche sobre Gregor Mendel. Estamos en nuestro nuevo horario de 6 p.m. a 7 p.m. Estamos en el año de 1900 y 3 científicos llegaron a las mismas conclusiones. 3 personas en 3 países diferentes de Europa, ninguno de ellos se conocía, ¿no? Todavía no se había inventado el correo electrónico, ¿no? Ni el teléfono se había vuelto algo masivo y común, así que estos científicos no se conocían ni de nombre ni de cara. Si se encontraban por la calle, normal, eran unos desconocidos entre ellos. Y los 3 científicos, trabajando de manera aislada, cada uno por su cuenta, llegaron a las mismas conclusiones. Cada uno de ellos había descubierto las leyes que gobiernan la herencia, es decir, cómo se transmiten los caracteres físicos de una persona a otra persona, o también de un animal a otro animal, y también cómo se transmite la herencia, ¿no?, de una planta a otra planta. Bien, los 3 científicos en el año de 1900 habían llegado a las mismas conclusiones. Estos 3 científicos eran Hugo de Vries, holandés, Erich Schekmark, austrohúngaro, y Karl Correns, alemán. Ahí lo tenemos a los 3, Hugo de Vries, Erich Schekmark y Karl Correns. Los 3 de países distintos y trabajando en aislado llegaron a las mismas conclusiones. Los 3 muy pronto dijeron, cada uno por su cuenta, vamos a comunicar al mundo de nuestro hallazgo y lo vamos a volver famosos. Pero los 3 científicos, antes de publicar sus libros, antes de publicar el fruto de sus investigaciones, revisaron en libros pasados si algún otro científico había hecho un descubrimiento parecido al de ellos. Bien, y los 3 científicos descubrieron al mismo tiempo también de que, bueno, un sacerdote se había adelantado al descubrimiento que ellos, bueno, pensaban que era algo nuevo, algo reciente, ¿no? Gregor Johann Mendel ya había descubierto las leyes de la herencia, bien, 35 años antes de que estos 3 científicos creyeran haberlo hecho, ¿no? Ellos pensaron haber descubierto algo nuevo, pero no era nada nuevo, ya estaba descubierto. Gregor Mendel había observado en el año de 1865 todos los fenómenos y todas las leyes de la herencia que estos 3 científicos pensaban haber descubierto, hace 108 años, en 1900. Los 3 científicos, menos mal, para la historia de la ciencia, esta es una historia fascinante y una historia, que es todo un ejemplo de veracidad, de honestidad. Los 3
personas honestas, personas honradas. Ninguno de ellos se atribuyó un triunfo que ya otro lo había logrado. Es decir, ninguno dijo, no, yo fui el primero en descubrirlo, ¿no? Los tres reconocieron humildemente de que un tal Gregorio Mendel se había adelantado y que ya había descubierto lo que ellos creían haber descubierto. Los tres simplemente se limitaron a afirmar que estaban confirmando las teorías de Gregorio Mendel. ¿Y quién es Gregorio Mendel? ¿Usted ha oído hablar de él? Bien, hablemos entonces de Gregor Johann Mendel, o también Gregorio Mendel. Nació en el año de 1822 en el seno de una familia campesina. Bien, la independencia del Perú fue en el año 1821, ¿no? Todos lo sabemos, cuando San Martín ingresa a la Plaza de Armas de Lima y proclama viva la libertad, viva la patria, viva la independencia. Un año después, en 1822, nacía Gregor Mendel. Su vida transcurrió en el campo, una vida tranquila y sin grandes preocupaciones. Si bien su familia no era, de clase alta, una clase de aristócratas, tampoco pasaron penurias económicas. Gregor Mendel primero fue monje y más tarde fue abad en un monasterio, ¿no? O sea, se convirtió, digamos, en el equivalente de lo que es el director de un colegio. Él era el abad del monasterio, ¿no? O sea, era el jefe, ¿no? Bien, él era un monje agustino y su monasterio estaba ubicado y continúa hasta ahora ubicado en Brünn. Esto queda en Austria. Bueno, quedaba ubicado en Austria, ¿no? Hace aproximadamente 150 años. Actualmente, el lugar donde nació Mendel y el monasterio donde vivió pertenece ahora a la República Checa, ¿no? Luego Austria dividió su territorio en Checoslovaquia, y Checoslovaquia se partió en dos países, ¿no? Los checos y los eslovacos, la República Checa y la República Eslovaca. Bien, esto es una curiosidad, ¿no? Mendel tenía dos aficiones. Una era la estadística, o sea, le gustaba contar y convertir en números todo lo que veía, y la jardinería. La estadística era una rama que Mendel, era aficionado y después se convirtió en apasionado, ¿no?, de la estadística. La estadística significa convertir en números todas las cantidades que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, si hay un salón de clases, ¿no?, y en el salón de clases hay 10 niños, ¿no? Ya hay 10 niños, ¿no? Generalmente, yo puedo contar a los niños y puedo llegar a una conclusión. Por ejemplo, puedo decir 4 de los niños son varones y 6 de los niños son mujeres. Entonces, en estadística lo puedo decir, el 40% del salón son varones y el 60% del salón son mujeres, ¿no?, o niñas. Bien, esa es la estadística, ¿no? Es una rama de la matemática que todas las cantidades que están a nuestro alrededor lo convierten en cifras. Conocer estadística es importantísimo, porque de lo contrario no podríamos entender los periódicos y noticias sencillas, como por ejemplo aumentar el presupuesto a educación de 3% a 6%, no serían difíciles de entender si no tuviéramos nociones de estadísticas. Y Mendel también se dedicaba a la jardinería. Durante las mañanas, leían su Biblia, rezaban sus oraciones, y luego en las tardes, en su tiempo libre, como no podía salir del monasterio, paraba casi todo el tiempo metido ahí, se dedicaba, a plantar, ¿no?, sus rosas, flores y también plantas alimenticias, ¿no?, como maíz, alberjas. Muy bien, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la estadística, que es una rama de la matemática, con cultivar, papa, camote, maíz, ¿no? Bien, aparentemente no tienen nada en común, pero Mendel supo unir ambas aficiones, ¿no?, ambas ramas. El estudio de la botánica y la jardinería con el estudio de la matemática y de la estadística. Y aquí se creó un cóctel maravilloso. Desde el año de 1857 y durante 8 años, Gregor Mendel se dedicó a cultivar alberjas, ¿no?, o arvejas. En otros países le llaman guisantes. En la siguiente imagen podemos ver la planta de las alberjas, ¿no? Todos ustedes la conocen, son unos granos, ¿no?, verdecitos, que están dentro de una vaina verde, ¿no?, cuando están frescas, y cuando están secas, también se pueden comer. Simplemente hay que sancocharlas, ahí se convierten en una menestra, ¿no? Cuando está verde es una hortaliza, verdura, ¿no?, que usted por lo general se lo come con su zanahoria picada en su sopa, ¿no?, con sus tallarines, qué sé yo, ¿no?
Y cuando está seca se convierte en una menestra, ¿no? Usted también lo puede, ¿no?, remojar y también, bueno, se puede sancochar y hervir. Bueno, y es algo delicioso. Bien, Gregor Mendel hizo experimentos con las alberjas. ¿De qué manera? Hizo cruces entre las plantas de alberja. Aquí tenemos, en esta imagen, plantas de alberja, ¿no? En cada planta crecen las vainas y cuando ya están maduras, ¿no?, se cosechan las vainas y listo, ¿no? Tenemos las alberjas para comerlas o para venderlas. Gregorio Mendel creó un híbrido. Un híbrido es un cruce, ¿no?, de dos plantas diferentes. Para esto, Gregorio Mendel se dio cuenta que había plantas de alberja que eran grandes y plantas de alberja que eran pequeñas. Obviamente, cualquiera sabía, ya en aquella época, que si cruzábamos una planta grande con una planta grande, la planta hijo también iba a ser una planta alta. Pero si se cruzaba una planta baja de alberja con una planta baja de alberja, la planta resultante, la planta hija, iba a ser, una planta pequeña, ¿no? Bueno, aparentemente la gente piensa así, ¿no? Esto es así y así de fácil, ¿no? Pero a veces, ¿qué sucede, no? Podemos decir que ambos padres son altos y a veces el hijo le nace chato. O al revés, ¿no? Los padres a veces son de baja estatura y el hijo le nace alto, ¿no? ¿Y a qué se debe esto, no? Y no se puede echar la culpa a un vecino. Esto tiene una explicación científica. Vamos a verlo ahora. Gregorio Mendel creó un híbrido, es decir, cruzó una planta grande con una planta pequeña. Aquí lo vemos en la imagen. En la parte superior, una planta grande y una planta pequeña hizo un cruce, ¿no? Mendel. Y el resultado, ¿qué creen ustedes que fue? ¿Salió una planta alta o una planta baja? El resultado fue una planta alta. Siempre que cruzaba planta grande con planta pequeña, siempre salía una planta grande. Siempre salía eso, ¿no? Bien, Mendel entonces pensó que existía algo llamado rasgo dominante. Es decir, las plantas altas tenían rasgos dominantes. Siempre que se cruzaban una planta alta con una planta pequeña, siempre iba a salir planta alta, porque la característica de ser planta alta es un rasgo dominante. Bien, y esta planta, hijo, que había resultado una planta alta, no había heredado las características de ser planta pequeña. Entonces, ser planta pequeña se llama un rasgo recesivo. Bien, si se cruzan también, digamos, es un término genético, no científico, ¿no? Pero si se cruzan, porque es la palabra científica, digamos, una persona con ojos azules y una persona con ojos negros, el hijo saldrá con ojos negros, porque los ojos negros son un rasgo dominante. Siempre, casi siempre salen los ojos negros. Los ojos azules son un rasgo recesivo. Pero a veces el rasgo recesivo puede reaparecer. Veamos eso. Luego Mendel empezó a acusar a los híbridos, ¿no? O sea, empezó a acusar ya, digamos, a los hijos para que salgan plantas que deben ser ya los nietos. Y los resultados fueron sorprendentes. Aquí tenemos las plantas de Gregorio Mendel. En la parte superior podemos ver que se cruza primero una planta de alberja grande con una planta pequeña. El resultado siempre eran plantas grandes, que la vemos al medio. Bien, y si cruzamos estas dos plantas grandes, que ya son producto de un cruce, como resultado salían 3 plantas grandes y una planta pequeña, ¿no? Aquí ya Mendel se empieza a alocar, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Cruzo ahora 2 plantas grandes y me salen 3 plantas grandes y una planta pequeña. Bien, en la primera generación, digamos, en las arvejas que eran los hijos, todas las plantas eran altas. Pero en la segunda generación, ya hablando de las arvejas ya, digamos, nietas, en la segunda generación, por cada 3 plantas altas, aparecía una planta pequeña. Es decir, los rasgos recesivos de la abuela, digamos, que había sido la planta pequeña, habían aparecido en los nietos. 3 plantas grandes y reapareció el rasgo recesivo, porque se genera una planta pequeña. Hablemos entonces ahora de los caracteres dominantes y de los caracteres recesivos. Lo explicamos nuevamente. Vamos a cruzar una arveja verde con una arveja amarilla, ¿sí? Porque hay 2 clases de arvejas, ¿no? O alberjas. La alberja verde y la alberja amarilla. Vamos a hacer un cruce y vamos a ver qué nos sale. Bien, el resultado son 4 alberjas verdes.
Si cruzamos una alberja verde y una alberja amarilla, el resultado será 4 alberjas de color verde. A estas 4 alberjas son los hijos y les vamos a llamar híbridos. ¿Sí? Son los hijos o híbridos. Bien, esto significa que el color verde dominó al color amarillo. Los 4 hijos, los 4 le salieron verdes, ¿no? Digamos que el verde era el papá y el amarillo la mamá. Y los 4 hijos le salieron verdes, ¿no? Y ninguno hijo amarillo. Por lo tanto, el color verde es el color dominante y el color amarillo, digamos que es el color recesivo. Ahora vamos a cruzar a los híbridos, ¿no? Entre las plantas de la primera generación para sacar una segunda generación. Si cruzamos verde con verde, que son los hijos de verde y amarillo, cruzamos verde con verde, ¿y qué obtenemos? Siempre Mendel se daba cuenta que salían 3 verdes y un amarillo. Es decir, la abuela era la planta amarilla y en sus hijos ni un hijo amarillo, pero en los nietos sí le resultó uno amarillo. 3 verdes y uno amarillo. Bien, estas arvejas son híbridos de segunda generación o también las arvejas, digamos que son los nietos, ¿no? Para visualizar mejor esto, un biólogo apellidado Punnett creó un cuadro de doble entrada que ahora se llama el cuadro de Punnett. Vamos a ver a continuación cómo se utiliza el cuadro de Punnett. Pero antes hablemos de Mendel. Mendel le dio una explicación a este fenómeno, ¿no? ¿A qué se debe, no? Que, bueno, los hijos salen iguales al padre, pero en los nietos uno sale igual a la madre. Mendel pensaba, debe haber algo en el polen y en el óvulo que determine el color de las alberjas. Porque obviamente cuando Mendel hacía los cruces, tomaba el polen, ¿no? Que digamos es el esperma de la planta, lo masculino, y lo juntaba con el óvulo, que era la parte femenina de la planta. Bien, Mendel decía, debe existir algo en el polen de las alberjas y debe existir algo en los óvulos de las plantas de alberja, y a ese algo le llamó genes. Lo que existe ahí, dijo Mendel, le vamos a ponerle un nombre, son los genes, y en los genes deben estar las claves de la herencia. Cada grano de polen posee un gen para el color de la alberja, y cada óvulo también posee un gen para el color de la alberja. Recordemos que el polen es lo masculino de la planta, el equivalente al espermatozoide de un adulto, y el óvulo es la parte femenina, ¿no? De la planta. En las mujeres también recibe el mismo nombre, óvulo. De esta manera, la planta formada por la unión del polen y el óvulo tiene 2 genes. 2 genes. La planta que nace hija, la planta hija, tiene 2 genes. Un gen del papá, del polen, y otro gen de la mamá, del óvulo. Los genes pueden ser de 2 clases, también se le llama alelos, ¿no? Por ejemplo, el color verde es un gen dominante, mientras que el color amarillo es un gen recesivo. Ahora sí, con esta pequeña introducción vamos a explicarles a ustedes cómo se trabaja con un cuadro de Punnett. Una alberja puede tener un solo tipo de alelos o 2 diferentes. El alelo verde domina al alelo amarillo. O sea, el color verde es un rasgo dominante con respecto al color amarillo que se convierte en recesivo. Una planta que tiene la combinación verde y amarillo es verde, pero está escondido dentro del color amarillo. Bien, ¿y qué ocurre cuando juntamos 2 alberjas verdes? ¿Sí? ¿Qué pasará con los hijos? ¿Y qué pasará si juntamos 2 alberjas amarillas? ¿Cómo saldrán los hijos? Bien, para eso utilizamos el cuadro de Punnett. Un cuadro de Punnett es un cuadro de doble entrada. No sé si puedo desaparecer por unos instantes. Bien, el cuadro de Punnett es un cuadro de doble entrada. Bien, aquí lo tenemos y vamos a colocar los diferentes rasgos, los diferentes genes en el cuadro de Punnett. Para eso nos sirve un cuadro de Punnett, para colocar los genes. Primero colocamos en ambos extremos polen y óvulo. Polen son los rasgos masculinos y óvulo los rasgos femeninos. Luego colocamos las características. El polen puede ser verde o amarillo, ¿no? Ponemos la G verde y la G amarilla. Y el óvulo también puede tener genes, ¿no? Verdes o amarillos. Veamos ahora cuando se cruzan, ¿no? El verde y el amarillo, ¿qué resulta? Muy bien, tenemos
la combinación es verde, verde, amarillo y amarillo. Muy bien. Pero como el color verde es dominante, siempre van a salir 3 plantas de color verde y una planta de color amarillo. O sea, para ser verde, basta que tenga un gen nada más o un alelo verde. Si es GG, o sea, tiene los 2 verdes, no hay problema, la planta es verde. Si hay una sola G verde, ¿no? Ya sea que esté al principio o al final, la planta será verde. Para que la planta sea amarilla, tiene que tener 2 genes de color amarillo o 2 alelos de color amarillo. Bien, hemos utilizado entonces un cuadro de Punnett para ver cómo se realizan las leyes de la herencia, cómo se combinan los genes. Bien, pero esto es algo más complicado, ¿no? Porque nosotros tenemos cientos y cientos de genes. Hombres, seres humanos, animales, tenemos genes para el color de los ojos, genes para la forma de las orejas, genes para, bueno, la forma de cómo vamos a hablar, genes para el tamaño de las manos, genes para la talla, genes para ver si salimos gordos o delgados, ¿no? Y se hace una combinación ahí de genes y bueno, a veces uno sale más parecido al papá o más parecido a la mamá. Mendel había hallado de esta manera la primera ley de la herencia. La herencia está determinada por los genes que vienen del padre o de la madre, ya sea planta, ya sea animal o ya sea un ser humano. Gregor Mendel estudió la herencia y bueno, él creó las leyes de la herencia. O sea, son 3 reglas, 3 principios que creó Mendel y ya sabemos cómo heredamos las características, ¿no? De padres a hijos y luego de padres a hijos a nietos y así sucesivamente. Es momento de hacer una pausa comercial y no cambien de canal porque continuamos hablando de los genes y de una nueva rama de la ciencia que había nacido, la genética. Bienvenidos al segundo bloque de Conocer Ciencia, ciencia sencilla y ciencia fascinante. Usted probablemente está en su cocina, está preparando un plato delicioso, ¿no? Lo que usted desea, ¿no? Está preparando algo en la cocina. Y de pronto se aparecen unos bichos, ¿no? Vuelan a su alrededor unas moscas. Usted se molesta, coge el matamoscas o dice, bueno, tendré que comprar un insecticida para deshacerme de estos molestos insectos. Bien. O probablemente usted está durmiendo, feliz en la tarde, duerme su siestecita, y de pronto una mosca vuela encima de su cabeza, se para en su nariz y lo despierta, y usted reniega, ¿no? Insulta a la mosca, y a la madre de la mosca, y hasta a la abuelita de la mosca, porque la mosca le ha quitado el sueño. Bien. O probablemente usted está trabajando, está escribiendo, bueno, trabaja en esta computadora, hace su informe, un trabajo, qué sé yo, una tarea escolar, y una mosca está volando por ahí, lo distrae, ¿no? Se para en el monitor, ¿no? Por lo general eso pasa de noche, ¿no? Como el monitor brilla en la oscuridad, la mosca se para y uno está espantando a la mosca, ¿no? Pero después de la historia que le voy a contar, usted va a ver a las moscas con nuevos ojos, porque gracias a las moscas nació una nueva ciencia llamada genética. Las moscas tienen mucho que ver con la genética. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver la mosca con las ciencias? Bien, lo vamos a descubrir en la siguiente diapositiva, en nuestra pizarra virtual. Bien, hemos hablado entonces de un monje, Agustino, que era austriaco, y que, bueno, hace 140 años aproximadamente, criaba plantas de alberjas y descubre las leyes de la herencia. Gregor Mendel ya había descubierto, ¿no?, por qué los hijos se parecen a los padres y por qué los nietos se parecen a los abuelos. Había descubierto nada más y nada menos que los rasgos dominantes y los rasgos recesivos. Mendel no era un científico, como dijimos al principio, era un aficionado nada más que a las matemáticas y un aficionado a la jardinería, ¿no? Bueno, por lo tanto no tenía fama de científico y nadie lo conocía. No obstante, Mendel publicó su trabajo en un pequeño periódico, ¿no?, local, ¿no? O sea, un periódico así chiquito, ¿no?, de circulación de una provincia nada más. Y obviamente su artículo casi nadie lo leyó, nadie le dio importancia. Y todo el mundo se olvidó de Mendel y de las leyes de la herencia que había creado Mendel. Mendel muere en el año de 1884. Bueno, cuando Perú entra a la guerra con Chile en 1879, unos años después, bueno, Perú pierde la guerra con Chile, ¿no? Y se firma el Tratado de Ancón. En aquella época, más o menos, Mendel dejaba de existir, se pagaba su vida.
nunca pudo continuar con su trabajo sobre las alberjas y tampoco nadie le reconoció su trabajo. Y no obstante, Gregor Mendel había fundado una nueva ciencia, la ciencia de los genes, y que obviamente se llama la genética. La genética es una ciencia joven, recién se acaba de descubrir hace pocas décadas, y todavía quedan muchas cosas por descubrir en la genética. Cuando se conozca la genética de todas las personas y seres humanos, se podrá evitar, por ejemplo, nacimientos con anomalías físicas, no con algunos defectos. Entonces algunos matrimonios serán aconsejados y otros serán desaconsejados. Pero los genes también pueden ayudar a prevenir enfermedades, como por ejemplo la posible aparición de la diabetes, ¿no? Conociendo la genética. La genética mira tanto al pasado como al futuro. Por ejemplo, la genética nos puede ayudar a tener hijos más sanos y nietos también, bueno, más sanos aún. Eso es mirar al futuro, pero la genética también puede mirar hacia el pasado. Estudiando, por ejemplo, los genes, ¿no?, de padres y abuelos, nosotros podemos llegar a descubrir quiénes fueron los primeros hombres primitivos, dónde vivieron. Gracias a estudios genéticos, por ejemplo, sabemos que los hombres de América vinieron de Asia y que los hombres de Asia vinieron de África. Los primeros seres humanos, gracias a estudios de la genética, aparecieron en África. Ahí están los abuelos de todos, de los europeos, de los asiáticos, africanos y americanos, están en África. De África, los seres humanos, en estado primitivo obviamente, llegaron a Asia. De Asia cruzaron el techo de Bering, llegaron a Norteamérica y luego llegaron a Sudamérica. Bien, la genética también nos ayuda a hacer estos estudios. También existe la genética que estudia los microorganismos, o sea, el reino monero, el reino protista, ¿no? Seres microscópicos que solamente se pueden ver con ayuda del microscopio. Un par de científicos estudió la química de los hongos y de las bacterias. Los hongos son otro reino aparte, el reino de los hongos o reino fungi, y las bacterias, que son los seres microscópicos, ¿no?, que no se pueden ver a simple vista. Dos científicos estudiaron cómo, bueno, hacían su intercambio químico, bioquímico, los hongos, y al estudiar los hongos también se puede estudiar la genética de la química del cuerpo humano. O sea, cómo está formada nuestra sangre, nuestra piel, nuestros músculos, nuestros huesos, nuestras neuronas y hasta nuestra grasa que tenemos, ¿no? Que grasa tenemos todos los seres humanos también. Algunos más y otros menos, ¿no? Estos dos científicos que estudiaron a los hongos y descubrieron también cómo es la química de nuestro cuerpo humano, de nuestro organismo, fueron los científicos Braid y Tatum. Braid y Tatum recibieron el premio Nobel en 1958 por estos descubrimientos. Bien, los trabajos que realizaba Gregor Mendel eran con plantas de alberjas, como hablamos en el primer bloque. Él trabajó con 12.835 plantas, ¿no? Como tenía un inmenso jardín, cultivó más de 12.000 plantas de alberja. Bien, Gregorio Mendel tuvo que poner a cada planta un nombre, ¿no? Y ojo, Gregor Mendel no le puso pues nombre A1, A2, ¿no?, B5, B15, ¿no?, como cualquier científico haría. Él les ponía nombres de personas a las plantas. Es más, Gregorio Mendel quería tanto sus plantas de alberjas que los llamaba mis hijos, ¿no? Bien, pero obviamente para que una alberja tenga hijos tenía que esperar un año, y para que aparezcan los nietos tenía que esperar un año. Entonces crear 12.000 plantas y esperar un año era mucho tiempo.